Hola, bienvenidos a los cuentacuentos de Sfarat.es, donde hoy vamos a tener un cuento de un escritor israelí, sefardí, Yehuda Burla, nacido el 18 de septiembre de 1886 en Jerusalén, cuando era regida por los designios del Imperio Otomano, y es un escritor que recibió dos veces el premio Bialik de literatura en 1939 y en 1954 y el premio Israel también en literatura en 1961. Yehuda Burla recibió una educación totalmente religiosa en Yeshivot, Batei Midrash, y después de graduarse fue enviado por el Imperio Otomano como traductor a Damasco, en Siria, donde dio clases de hebreo durante 5 años. Al regreso a Jerusalén empezó a trabajar para el sector público del Estado de Israel y fue el presidente del departamento de árabe de la Histadrut, el sindicato mayoritario de Israel. Sus hijos, Oded Burla y Yair Burla, fueron y son grandes escritores, poetas, traductores, como su hija Ofra Adar Burla y su nuera Zuria Ben Nun. Vamos a conocer un libro, un cuento que se titula Raíces. Dos familias que vivían en aquellos tiempos, hace 40 años, en uno de los viejos barrios de la antigua ciudad de Jerusalén, ocupaban una casa de 2 plantas. En la planta alta la familia de León. El jefe de la familia, el señor Mois, era un consignatario de tierras. En la planta baja la familia Clariso. El jefe de la familia, don Isaac Clariso, era un melamed, un maestro ciruela. La familia de la planta alta era afortunada en hijos varones, una sola mujer, la primogénita, y el resto varones, 4 varones. La familia de la planta baja contaba 3 hijas y un solo hijo, el Benjamín. Arriba, las habitaciones eran soleadas, llenas de aire, con una multitud de ventanas y balcones. Abajo, las habitaciones eran estrechas, obscuras, con manchas de humedad en las paredes, bien pronunciadas en invierno y no del todo imperceptibles en verano, manchas amarillentas y grisáceas. Las 2 plantas alojan 2 mundos distintos, como 2 casas situadas a leguas de distancia una de la otra. Los que habitan en ellas, 2 clases sociales concordantes con sus respectivas ubicaciones, los de arriba y los de abajo. Aunque a la planta alta se sube por la entrada que conduce a la planta baja. Siendo como es natural que las cosas caigan de arriba a abajo, ocurría con frecuencia que sin intención maligna alguna cayeran residuos, cáscaras, papeles y trastos viejos de arriba abajo. También solían caer de arriba abajo gritos de alegría, resonantes carcajadas y murmullos de travesuras infantiles. Incluso ellos mismos, los habitantes de la planta alta, principalmente los muchachos, acostumbraban a caer de arriba abajo, es decir, bajar con estrépito como quien se echa a rodar escaleras abajo. Los vecinos de la planta baja lo reciben todo, es decir, todo lo que cae de arriba, sin exasperación. Antes, al contrario, acogen todo con buen humor y con socarronería, como quien pretende tomar la vida a broma. Cada vez que oyen el estrépito con que parecen rodar los que bajan las escaleras, dice el melamed con acento chancero, ya van rodando las tinajas vacías por la escalera. O bien, salgamos a ver si no han quedado perdidas algunas piernas en el descansillo. Hasta alguna vez se atrevió el maestro Ciruela a decir con cara compungida, ahora
Es indudable que la señora le asaltarán los dolores del alumbramiento y se ha corrido en busca de la partera. Cuando el estrépito de las carcajadas de arriba se prolonga en un sostenido inacabable, acostumbra la señora de la planta baja a hacer el siguiente comentario. Ya empezó el quisquilleo. A su parecer es el dinero lo que le provoca ese quisquilleo y no pueden contener la risa. Así suele hacer reír el dinero a los ricos. Es natural que jamás subieran los vecinos de la planta baja a la planta alta. No es propio de la ley de gravitación universal el que las cosas caigan de abajo hacia arriba. Sin embargo, cierta vez ocurrió que algo hizo subir a toda la familia del Melamed. Se había empezado a ir noche tras noche y día tras día, procedente de los altos, no una voz de carcajadas o de ninguna otra clase, sino los sones de una melodía admirable, maravillosa, como una resonancia extraordinaria. ¿Qué será? Decían. Dicen que los de arriba tienen cierta caja extraña en la que hayan gastado un embudo a través del cual brotan y se esparcen sonidos maravillosos. Así dicen. ¿Será verdad? Todas las noches llegan nuevas visitas a la planta alta. Llegan de todas partes, de muy lejos, de todos los barrios, para ver la maravilla. Dicen que en Europa hay muchas cajas como aquella, pero en Jerusalén constituye una rareza. Una tarde de verano, al llegar el señor Mois a su casa y disponerse a subir a la escalera, no pudo contenerse más el Melamed y le detuvo para hacer un pedido. Mil perdones, señor Mois. Quisiera preguntarle cómo se dice vulgarmente. No te vayas de este mundo como un tonto. ¿Hay algo de cierto en lo que se cuenta por ahí acerca de una caja? ¿Es la caja la que canta? Ah, la caja, quiere decir usted el grafófono. Claro está, todo cierto. Si lo desea, pueden subir esta noche a verlo, con el mayor gusto. Aquella noche se ataviaron los de la familia de la planta baja con sus mejores galas. Subieron, escucharon y admiraron. Permanecieron un corto rato a fin de no molestar y se fueron. Una vez de regreso, el Melamed no hizo comentarios burlones como de costumbre. Cuando por fin dejaron de hablar, la señora y las hijas, se oyó la voz del Melamed como quien habla consigo mismo. ¿Qué más les brindará Dios a los millonarios tan queridos? ¿Qué más? Y nadie respondió a esta pregunta. Con el correr de los años se descubrieron lazos de amistad entre los hijos de las amables familias. Los varones, el hijo del joven comerciante y el del joven Melamed, no vieron ningún peligro en jugar juntos en la plaza vecina, en compañía de los demás niños del barrio. De este modo llegaron a ser buenos camaradas. Todas las mañanas, cuando Alberto partía a la escuela volviendo por la tarde con su cartera al hombro, Gabriel, el hijo del Melamed, lo contemplaba con ansiedad. Aquella cartera de cuero lustrosa y brillante le parecía al hijo del maestro un cofre de maravillas y el portador de aquellos libros sabios un privilegiado de Dios. En cambio, él, el hijo del Melamed, estaba condenado a dedicar toda la vida al estudio de un trozo de la Biblia, de la Guemará o a la lectura de los Salmos. ¡Qué hastío! Cierta vez que se hallaban sentados sobre un montón de piedras en la plaza, iniciaron una conversación. Gabriel entabló el diálogo con humildad, como un pordiosero que llama a la puerta. ¿Todos los días y a todas horas estudiáis francés? No, dijo el otro, tenemos un programa. ¿Y qué significa programa? Es un ordenamiento de materias y un horario para las mismas. Francés, aritmética, física, geografía. ¿Qué significan todas esas cosas? Explícamelo. Con grandes ínfulas, el camarada afortunado explicó el asunto abundando en detalles. ¿Y tú conoces todas esas ciencias? Naturalmente, claro que sí. ¿Piensas ser doctor? No, yo seré banquero. Cuando termine mis estudios en la escuela iré a París. Mi padre dice que en Jerusalén uno se asfixia. Es una ciudad dormida.
El niño Gabriel quedó estupefacto. Le parecía un hombre que prueba sorbo tras sorbo diversas bebidas fuertes. Durante largo rato sintió poderosa ansia de ciencia, como quien experimenta un gran ardor en el corazón o una intensa sed. Luego, con voz implorante, dijo: «Mira, Alberto, quiero pedirte una cosa». «¿Qué cosa?» «Enséñame francés». «No, tú no podrás captar. Tu cabeza está llena de Biblia, de Guemará y de lengua sagrada». «Pero yo tengo muchos deseos, tengo ganas de aprender, estudiaré con todo el alma». «¿Tienes buena cabeza?» «Claro que sí. Veamos». Desde entonces comenzaron los estudios y el maestrito de francés comprobó ciertamente que su discípulo tenía buena cabeza. Aquel mismo año se empecinó tozudamente el hijo del Melamed en que se le enviara a la escuela. Tanto insistió hasta que por fin se impuso. En la escuela se distinguió muy pronto por su gran capacidad. Hizo varios grados juntos y concluyó los estudios un año después que su compañero. Cuando los jóvenes muchachos no encontraban alguna ocupación en la pobre Jerusalén de aquellos tiempos, les nacía como a pichones de paloma un ansia de volar a las alturas y de viajar por tierras lejanas. El hijo del Melamed se fue a América y el hijo del consignatario a París. La lejanía tuvo la virtud de aproximar más entre sí a los ocupantes de la planta alta y a los de la planta baja. Al recibirse alguna carta de los hijos, ya bien de una, ya bien de otra familia, se leían las noticias en sesión conjunta. Gabriel progresa y el éxito lo acompaña de tal modo que he aquí que remite dinero por tercera vez, por cuarta, y Alberto es un alto empleado de banco. Alberto progresa y obtiene ascensos cada vez mayores. Le proponen partidos muy convenientes, novias muy ricas. Él espera obtener aún mayores éxitos, confía en su suerte. Las cartas en manos de los padres parecían boletos de carreras hípicas. Transcurridos algunos años, empero, empezaron a menudear cartas de otro tenor, que ya no eran leídas en asamblea familiar conjunta. Las misivas anunciaban fracasos, quebrantos, luchas cruentas por la existencia. Los padres, los de arriba como los de abajo, estaban unidos por un anhelo común, el del éxito de sus hijos. Con el correr de los años, las cartas empezaron a hacerse cada vez más raras. La voz de los hijos, cada cual en su tierra, parecía verse debilitado, parecía ir perdiéndose hasta desvanecerse por completo. Año más y se acabó hasta el último rastro de sus noticias. Al estallar la guerra mundial, con sus grandes horrores, por obra de la cual se produjeron tantos estragos y se destruyeron tantas casas, los efectos fueron sentidos igualmente por los que habitaban la planta alta como por los de la planta baja. La casa de los de León y los de Clariso fue aniquilada al mismo tiempo. Los jefes de familia, lo mismo que sus hijos, desaparecieron. Algunos fueron muertos en la guerra y otros se desparramaron por los cuatro vientos. Una mañana del verano de 1933 llegó Alberto León a Jerusalén, siendo entonces un hombre de más de 40 años y después de haber faltado aproximadamente 3 décadas. Llegó en estado de completa pobreza. Trajo consigo a sus 2 hijos, uno de 12 y otro de 14 años, frutos del segundo matrimonio, también frustrado ya por la muerte de la mujer, acaecida tiempo atrás. Así como traía León las manos vacías, así también estaba vacía su alma en medio de su ciudad natal. En ningún lugar de sus andanzas se había sentido tan extraño como en esta Jerusalén en que vio la luz primera. Al salir del hotel para contemplar la ciudad y buscar algunos parientes o conocidos, se le ofrecieron a sus ojos calles asfaltadas, barrios residenciales de hermosura y de gran arquitectura, edificios altos de bella fachada y muchedumbres transitando por las aceras como ocurre en las grandes urbes europeas.
Jerusalén se le asemejaba a una mujer coquetona que en la juventud no pudo conquistarle y que ahora simulaba desconocerle. Se encaminó al barrio de su infancia, al lugar en que se levantaba la casa de 2 pisos. Cuánto esfuerzo le costó reconocer el sitio. La casa había desaparecido, como si hubiera sido borrada sin dejar rastro. Una edificación completamente nueva se levantaba en aquel paraje, y en las inmediaciones transitaban gentes extrañas que no le conocían y que él tampoco conocía. Era una sensación rara, angustiosa la que experimentaba, como la de un hombre que hubiese sido adormecido por un narcótico antes de una operación quirúrgica y que al despertar se encontrase con los brazos y piernas mutilados. De todos los miembros de su familia, apenas si pudo hallar a su hermana mayor, una mujer de 60 años, viuda y solitaria, cuyas 2 hijas, que vivían en la vecindad, estaban casadas con Askenazim, esposas de empleados públicos y madres de varios hijos. Todos, la hermana incluso, hablaban en lengua sagrada y él casi no les entendía. Todo el tiempo que se alojaba junto con sus 2 hijos en casa de la hermana, se sentía como un extraño en medio de la familia, como un pobre en mesa de extraños. ¿Qué había de común entre un hombre como él, enclenque y enjuto, y aquellos otros ante quienes se había presentado como tío? Cuando la anciana madre relató a los familiares el capítulo de las andanzas de su hermano, cuando refirió el vasto anecdotario de sus éxitos y fracasos en México y en Colombia, en Calcuta y en Bombay, en Zanzíbar y en otras partes, los parientes Askenazim escuchaban con una sonrisa que traslucía compasión. Y cuando se enteraron de que los 2 hijos de este tío eran incircuncisos, cobró todo el relato de aquellas andanzas un aspecto sospechoso y desagradable. El señor León había echado a andar por las calles de Jerusalén en busca de alguna ocupación, pero sin saber el idioma y sin recursos sus esfuerzos fueron inútiles. Varias veces viajó a ciudades vecinas con el mismo propósito y con los mismos resultados. Entonces se le ocurrió emplearse como labrador asalariado en alguna colonia vecina. Y por lo común se iba decepcionando de sus patronos que, para su gran asombro, empleaban mayormente obreros árabes. Pero cierta vez, al llegar a una colonia en busca de empleo, se anotició de que había allí un terrateniente de nombre Esrají, que empleaba únicamente obreros judíos. Se presentó ante él y era un hombre robusto, de cara curtida y expresión bondadosa. Señor, soy de Israel. Yo saber bien trabajo, tomarme empleo, dijo en mal hebreo. ¿De dónde eres? Yo de Jerusalén, ciudad santa, nativo. ¿Pero tienes fuerza para trabajar? Mucha fuerza, como un goy. ¿Eres sefardí? Sí, señor. Mi familia, gran linaje. ¿Cómo se llama tu familia? De León. ¿El señor conocer de León? ¿Y tu nombre de pila? Abraham. El terrateniente abrió los ojos y lo observó largamente. Luego le preguntó: ¿Y el nombre de tu padre? ¿El nombre de mi padre? Señor Mois León. Alberto, yo soy Gabriel Clariso. Un silencio. Abrazos, exclamaciones, ojos que se humedecen. Cuando sentados en torno a la mesa con sus respectivos hijos se referían los acontecimientos de su vida accidentada, parecían estar flotando en las olas de mares tormentosos. Gabriel contó a su camarada que 15 años atrás había enviado una suma de dinero a un pariente para que le compraran un precio en Eretz Israel. 6 años después, cuando su situación empezó a hacérsele difícil en América con motivo de la crisis económica, regresó al país encontrándose con que era propietario de una quinta. Con no poco esfuerzo pudo rehacer así su posición. Si tú también hubieras procedido de este modo en tus épocas de prosperidad, ahora habrías vuelto como un príncipe a su palacio. Suspiró Alberto
y dijo: Yo nada sabía de este nuevo espíritu que resurge aquí. Tampoco en mi infancia estudié nada de judaísmo. Mi padre fue culpable. Tú, en cambio, tienes raíces. En tu hogar paterno se habían echado raíces. ¿Sabes qué? Seamos camaradas como en la infancia. Junto a mí sabrás también tú echar raíces en esta tierra.